acá, no sé dibujar aquí, se los voy a ver, pero básicamente es una célula que se llama, a la que se le dice en ojo de búho. Esa célula característica del linfoma de Hodgkin. ¿De Reed-Sternberg? Exactamente. Esa es la que me hace toda la diferencia. Entonces, básicamente, si un cáncer tiene este tipo de célula, es Hodgkin, y todo lo que no es no Hodgkin. Por eso existen un montón de linfomas no Hodgkin y solamente, básicamente, 4 variedades de linfoma de Hodgkin que se llaman así porque tienen a la célula. Esa es toda la diferencia. Vamos a empezar hablando del linfoma no Hodgkin. Es un cáncer que se va a caracterizar por la proliferación de linfocitos a nivel del ganglio. Como vimos hace rato, dependiendo de dónde muta el linfocito, va a ser el cáncer que me va a dar. Los linfomas vienen de mutaciones en el ganglio. Anteriormente solamente diferenciábamos a los linfomas según el tipo de linfocito T, en linfomas B y linfomas T. Y a medida que se van aumentando la posibilidad de definirlos de forma molecular y por mutaciones, ya se conocen más o menos como 60 tipos de linfomas no Hodgkin. Los linfomas pueden seguir, igual que todos los cánceres, un patrón indolente, es decir, de lento crecimiento, como el linfoma folicular, que es el linfoma no Hodgkin, el segundo más frecuente, o muy acelerado, como el linfoma de Burkitt, que generalmente el linfoma de Burkitt es muy preguntado porque es el linfoma que crece más rápido, que tiene 3 variantes, una de ellas asociadas a VIH, el otro el endémico, que es el que generalmente nos presentan con este tipo de fotografías de personas de África. El de África está asociado a virus de Epstein-Barr y generalmente se presenta como con ganglios muy exageradamente grandes. En general, los linfomas son el cáncer más común de la sangre, el hematológico más común. Van a representar el 7% de todas las neoplasias, de todos los tipos de cánceres. Es mucho más común que un linfoma sea de tipo B, en el 85% de los casos, y a grandes rasgos va a predominar en hombres entre los 60 y los 70 años. Dentro de los factores que predisponen a los linfomas se ha relacionado con muchos tipos de virus y también con algunas bacterias. A las personas que tienen inmunodeficiencia o que tienen autoinmunidad tienen todavía mayor predisposición a tener linfomas. Y una vez que ya les mencioné algo de este dibujito, ¿por qué se imaginan ustedes que el hecho que algunos virus se relacionen con la generación de cáncer en ganglios? ¿La generación de cáncer en qué? En ganglios, o sea, ¿por qué se imaginan que las infecciones por virus o bacterias me puedan generar cáncer? Los cambios genómicos. Uno es eso, VIH por ejemplo con transcriptasa inversa podría ser. ¿Dijo virus o bacteria? Plagas. Invaden el ADN o sea, el núcleo, ADN y... Los retrovirus sí lo hacen, pero no todos los que mencioné no todos son retrovirus. Las bacterias no. Por el sistema de limpieza, todo se va, o sea, por la linfa, todo se va a pasar al ganglio. Pero, ¿qué tiene que ver con el ganglio? ¿Por qué infecciones virales me pueden producir linfomas? Por la reproducción. Tiene que ver con la replicación. Hay más probabilidades que ellos. Exactamente. Normalmente, si no tenemos ningún antígeno que nos esté atacando, no hay necesidad de que el linfocito B entre en el ganglio linfático para hacer su especialización. La recombinación de cadenas pesadas y ligeras de las inmunoglobulinas es básicamente un punto sensible en la generación de virus, porque cualquier error en la mutación de la recombinación de cadenas pesadas y ligeras, cualquier mutación ahí me puede producir un cáncer. Entonces, entre más esté entrando la célula B al ganglio a especializarse,
más probabilidad, entre más esté haciendo el proceso, más probabilidad hay de que durante el proceso presente algún error. Y ese error se va a traducir en cáncer. Entonces, por eso, infecciones virales de repetición pueden tener, el estímulo antigénico en general me puede ocasionar que mi célula en algún momento, por estarse exponiendo al proceso, pueda tener alguna mutación. Virales. En el caso de las virales y en el caso también de algunas bacterias. Entonces, virus de Epstein-Barr, por ejemplo, se relaciona con linfoma de Burkitt, con linfomas TNK, también está relacionado con linfoma de Hodgkin. El VIH está relacionado con linfoma de Burkitt también y con difuso de células grandes. El virus de leucemia linfoma tipo T está relacionado con la leucemia linfoma del adulto T. El virus herpes 8 también está asociado a un linfoma de cavidades y el virus de hepatitis C a un linfoma linfoplasmocítico y linfoma de la zona marginal. No se tienen que aprender los tipos de linfoma, simplemente es las infecciones virales al hacer que mi ganglio pase por más transformaciones, por más recombinaciones, puede hacer que se genere. Entonces, ¿por qué hay tantos linfomas, tantos tipos de linfoma? Porque depende exactamente a qué nivel sea el tipo de linfoma que voy a tener. No vamos a ver tal cual lo trae el libro, la fisiopatología del linfoma, pero sí hay algunas cosas que son muy preguntables, tanto para pregrado como otra vez para residencias sobre los linfomas. Entonces, algunas cosas para recordar: el linfoma difuso de células grandes B, el difuso va a ser el más frecuente. El folicular, que es indolente, que es de lento crecimiento, va a ser el segundo más frecuente. El Burkitt va a ser todo lo contrario, el de más rápido crecimiento. Vamos a tener 3 variantes de Burkitt: el endémico, que es el de África y que se asocia a virus de Epstein-Barr, el de VIH, y el esporádico, que es el que le da a la gente que ni es de África ni tiene VIH. Burkitt tiene un patrón histológico característico que se llama cielo estrellado, que es este patrón. Es como histiocitos muy inflamados y muchos linfocitos. No sé quién le vio la forma del cielo estrellado, pero bueno, es un patrón muy preguntado. Los linfomas leucemia de células T, que se encuentran sobre todo en línea media. Los linfomas de células T, NK, son de células asesinas naturales, atacan sobre todo la nariz, empieza a crecer la nariz, y si se deja por mucho tiempo, generalmente empieza como datos de sinusitis y se cree que es alguna infección o algún pólipo. Si no se biopsia a tiempo, es un linfoma que puede ocasionar, pérdida del paladar, o sea, que crece hacia cavidad oral. Entonces ya después el paciente tiene que usar prótesis por la implantación de linfoma. Y el linfoma T en general, el que no es NK, ataca a la piel. ¿Se pueden salir para ver lo que están viendo? Dentro del cuadro clínico vamos a tener principalmente ganglios periféricos. Van a estar aumentados de tamaño, aumentados también en número, y van a tener alteración en su consistencia. ¿Cómo se siente un ganglio neoplásico? Duro. ¿Duro? Sí. No se regular. No plástico, en el sentido de que está produciendo de más o No, que es cancerígeno. ¿Cómo se siente un ganglio de infección? Blandito y agregado. como pelotita. Duele. Se puede mover. Duele porque generalmente el ganglio de inflamación e infección es rápido, tiene mucho edema y es muy sensible. A diferencia del ganglio de cáncer, que generalmente, la mayoría de los casos, no crece tan rápido. O sea, el proceso generalmente va de meses. Hace 6 meses, incluso algunos hace un año, cuando es muy indolente, tengo una bolita y me ha ido creciendo de poco de tamaño y luego me sentí otros. Esos casos, en la mayoría de los casos, no duelen.
el crecimiento lento no duele, pero en el caso del Burkitt, que sí es un crecimiento muy exagerado, muy rápido, sí puede llegar a producir dolor. La consistencia puede ser desde aulada a pétrea, como hule literalmente. La consistencia quizá más parecida es si hacen su mano en puño, se tocan el gordito, algo así se siente normalmente cuando no está muy duro el ganglio. Las consistencias más pétreas generalmente, aunque sí pueden ser linfoma, generalmente se asocian más a sarcomas. Si no es Entonces, linfoma, indica metástasis. sí, Definitivo. sí. Sí, bueno, ya la inmunohistoquímica y patología nos va a ayudar a decidir si sí o no, pero generalmente, aunque se vea muy aparatoso la adenopatía, sí puede corresponder a cánceres que no necesariamente sean hematológicos. Entonces, ¿de qué tamaño considero ya algo posiblemente neoplásico? Más de 1.5 centímetros. En los niños más de 2 centímetros porque tienden a ser adenopatías más exageradas. Debe ser móvil. Y les decían, generalmente no duele a menos de que sea algo que creció demasiado rápido. Los síntomas que generalmente se dicen síntomas B en los linfomas se describieron en el linfoma de Hodgkin, pero luego se vio que se pueden presentar en todos los linfomas o en todas las neoplasias B, que son fiebre. La fiebre tiene un predominio de origen nocturno o vespertino, una diaforesis profusa por las noches, una pérdida de peso que es significativa, es decir, más del 10% de peso corporal en 6 meses o más del 5% en el último mes. Estos síntomas B pueden o no estar presentes al diagnóstico, y cuando se presentan en linfomas indolentes, en aquellos de lento crecimiento, van a ser los que nos van a decir tienes que darle quimio. ¿Y es el mismo? Quimio. Lo mismo que hablábamos de la LLC y de los mielomas, cuando no producen síntomas, se dejan vigilando y ya cuando te dan síntomas, ya entonces te das la quimioterapia. Dentro de otros síntomas puede haber hepatoesplenomegalia, y también dependiendo de dónde se encuentran los ganglios, lo que nosotros vamos a poder palpar van a ser ganglios en cuello, supraclaviculares, en axilares, inguinales, epitrocleares, pero aquellos de prácticamente todos los de tórax y abdomen difícilmente los logramos tocar a menos de que sea una persona muy delgada en abdomen o de que sea un ganglio muy grande, un conglomerado muy grande. Entonces los síntomas también van a ir de acuerdo al sitio que se esté comprimiendo. Por ejemplo, los pacientes que tienden a tener ganglios en bronquios o incluso sobre la carina tienden a desarrollar mucha tos. Pues el mismo conglomerado ganglionar oprimiendo pulmones me puede dar disnea, la sensación de disnea, oprimiendo bronquios. En el caso del abdomen, si tuviera un conglomerado ganglionar que me está aplastando estructuras como los ureteros, puede provocar hidronefrosis, entonces falla renal. Puede provocar ese mismo aplastamiento, esa misma masa me puede producir dolor. Y en el caso de los ganglios inguinales, puedo tener a un paciente con mucho edema de miembros inferiores, que es un linfedema, un edema que no desaparece. Para yo clasificar cualquier tipo de linfoma, Hodgkin o no Hodgkin, tengo algo que se llama clasificación de Ann Arbor. Si se dan cuenta, aquí no usamos, en hematología no usamos tumor, nódulo, metástasis, sí usamos etapas clínicas, pero no igual que en oncología. Usamos infiltración, cuando les he hablado de infiltración al sistema nervioso central, a la médula. ¿Por qué no usar la misma terminología? ¿Cuál que no se revuelva? ¿Qué es una metástasis? Cuando se forma el Esparcimiento El cáncer se mueve Se va a otro lugar. ¿Qué pasa con sangre y ganglios? pues están en todo el cuerpo. Están en todo el cuerpo, entonces no puedo hablar de metástasis para algo que ya de por sí viaja normalmente por todos lados. Entonces por eso no se utiliza la misma terminología, porque en todo caso una leucemia en automático sería etapa clínica 4, ¿no? Si está en todos lados. Entonces no puedo usar lo mismo. Y por eso en leucemias uso clasificación genética y molecular, y para linfomas uso la estadificación de Ann Arbor, que
básicamente tenemos 4 estados clínicos dependiendo de no de las adenopatías, sino de las zonas hipermetabólicas, les llamamos, porque lo que hacemos es una PET-TAC. En el estado 1 tenemos una sola zona que tiene adenopatías o que tiene ganglios que están activos. En el estado 2 tenemos, aquí dividimos el cuerpo en diafragma, arriba y abajo del diafragma. En el estado 2 tenemos 2 zonas o en la misma zona, ya sea arriba o abajo del diafragma, pero no pasan hacia el otro lado. Entonces más de 2 zonas afectadas. En el estado 3 ya tenemos ganglios arriba y abajo del diafragma afectados. Y en el estado 4 tenemos arriba y abajo del diafragma más una región extraganglionar, afuera de los ganglios, que puede ser hígado o que puede ser médula ósea. Doctora, conozco un paciente que tuvo 2, o sea, como cabellos bien formados, o sea, las axilas, pero no tenía nada de cuello, entonces no entraría en el 1 ni en el 2. Entonces, Sí, entra en el 2, porque está arriba del diafragma y son 2 zonas distintas. Pero no tiene que ser 3, o sea, no tiene que ser particularmente. No, 3 ya está por encima y por abajo del diafragma. Por ejemplo, puedes tener uno que está en ingle. Si solamente está a un lado de la ingle, es un 1. Si está a ambos lados de la ingle, pero sigue estando en la ingle abajo del diafragma, es un 2. Si ya me afecta arriba también, entonces ya es un 3. O sea, es arriba o abajo, no tiene que ser necesariamente arriba como 1. Pero también o sea, no necesariamente como de cáncer, pero pueden salir por aerosoles, ¿no? Desodorante también. Ah, sí, de hecho por eso no, o sea, la clasificación y el estudio, el abordaje requiere una biopsia. Requiere una biopsia con todos los marcadores necesarios para determinar el origen del cáncer. Y es muy importante que no nada más me digas, actualmente es muy importante que no nada más me digas es célula B o célula T, porque ya cuento con medicina con terapia en blanco que me puede atacar ciertas alteraciones moleculares. Sí, es que a este paciente nomás le dieron antibiótico, creo, porque ya se creía que era por el aerosol mismo. Entonces, pero sí necesito una biopsia y ahorita vamos a ver cuándo biopsiar y cuándo no. Ok, entonces, el pronóstico primero depende del diagnóstico adecuado. Esto no tiene que ver con primer nivel, más bien con que se le hagan todas las pruebas del segundo y tercer nivel que se le deberían de hacer. El estadiaje se puede realizar por tomografía simplemente, pero también lo ideal sería que fuera una tomografía por emisión de positrones, una PET-TAC, que es como una tomografía, pero te da una sustancia para marcar actividad metabólica. Entonces, puede haber ganglios grandes sin actividad metabólica, sin reproducirse, y se pueden interpretar falsamente en una tomografía. Así como puede haber zonas no ganglionares como los músculos, incluso entre músculos puede haber actividad metabólica en un linfoma que no se alcancen a ver en una tomografía. Entonces, lo ideal es hacerlo por PET. Entre mayor volumen de los ganglios es peor el pronóstico. Por tamaño, nosotros le llamamos masa Bulky, que no es lo mismo que Burkitt. Burkitt es el tipo de linfoma, una masa Bulky, a una masa de más de 7 centímetros o más de 1/3 de diámetro del mediastino. Y esas masas Bulky son importantes porque no basta con darles quimioterapia, sino al término del tratamiento se les tiene que dar radiación para que no haya recaída. Hay otra cosa que otro índice que nos reporta el patólogo, que es el índice mitótico o KI67, que es qué tan rápido se están replicando las células. Los KI67 más altos corresponden a Burkitt, porque son las células que se replican más rápido, y KI67 por abajo de 50 son cánceres indolentes. Y también hay índices pronósticos para cada subtipo específico de linfomas. Que no vamos a hablar de ellos. ¿Lo del CAI, perdón, eso es importante para nosotros? Lo del CAI, más que nada para nosotros, para fines de saber si dar o no dar también tratamiento. Entonces, tratamiento, linfomas indolentes básicamente es vigilar hasta que no haya síntomas. Linfomas agresivos, la quimioterapia
Para casi todos los linfomas no Hodgkin estándar y que por muchos años ha funcionado se llama CHOP. No tendría que saberlo, pero no sé por qué también se nos preguntan en pruebas para residencia. Y para los linfomas B, que son CD20 positivos, está el rituximab. El rituximab, que es un anticuerpo monoclonal anti-CD20, va para todos los tipos de cánceres que sean B. Entonces, es R-CHOP actualmente la quimioterapia estándar. Doctora, perdón, el diagnóstico es histopatológico, ¿verdad? Es histopatológico, es biopsia. Y solamente una diapo para decir linfoma de Hodgkin son las células de Ritz-Stenberg, que son células en ojo de búho. Son las características, son los primeros casos que se reportaron y son linfocitos B que son activados. A diferencia del linfoma no Hodgkin, tiene una presentación en la que le llamamos bimodal, es decir, que tienen presentación pico entre los 20 y los 30 años y también después de los 60 años. Se asocia a varios virus, citomegalovirus, virus de Epstein-Barr y también VIH. Dentro de la clínica tenemos ganglios que son, casi todos los de Hodgkin son arriba, son a mediastino. Los síntomas B que se diagnosticaron o bueno, se describieron con linfoma de Hodgkin: prurito, infecciones de repetición y dolor cuando se ingiere alcohol. Se llama signo de Oscar. El diagnóstico de todos los linfomas se hace por biopsia y el tratamiento, que también, cosa que a mí no me interesa que sepan, pero que sí les han preguntado. En etapa clínica 1, los linfomas se pueden radiar en general. Y así como ese R-CHOP para no Hodgkin, la combinación de quimioterapia aquí se llama ABBD. ¿Por qué es el signo de usted? El dolor por alcohol Ajá. no sabemos, pero se da, literal, pero se da. Investigación. En el caso de, ¿cómo se llama? De las quimios, digo, por si tienen la duda, cada letra significa, es un acrónimo, cada letra es un fármaco. ¿Para qué? O sea, en general, todas las quimios se llaman según los medicamentos que las componen. Cada letra significa uno. ¿Y qué significa eso? Antaciclina, vincristina, dacarbazina y bleumicina. Entonces, ¿qué hago como médico general? ¿Cuándo envío a un paciente si tiene ganglios? Si un paciente tiene adenopatías recientes, primero tengo que pensar en lo que más me causa adenopatías, que son infección. También tiene que ver la exploración física, porque como dijeron, un paciente infectado generalmente tiene un ganglio muy sensible al dolor, generalmente duele. Entonces, tiene mucho que ver con el cuadro clínico. En los niños se recomienda que sí se tomen biopsias cuando los ganglios son supraclaviculares, cuando tienen fiebre prolongada, cuando tienen pérdida de peso y también cuando los ganglios son fijos o no duelen. En el adulto se recomienda biopsiar cuando hay fiebre y hay visceromegalias. Si tengo mucha duda, si no me queda claro si es o no cáncer, lo envío o no lo envío, lo que pueden hacer es solicitar un ultrasonido. Generalmente el médico radiólogo ve ciertos cambios al ultrasonido de partes blandas, así se pide, dependiendo de la zona cuello, axilas. Lo que puede ver el radiólogo son cambios en la arquitectura del ganglio y entonces definir si se trata probablemente de un ganglio neoplásico o no. Entonces, si tengo sospecha, puedo enviar un ultrasonido y si me lo reportan como probablemente patológico, pues ya lo tengo que enviar a biopsia. Entonces el ultrasonido se manda al laboratorio para que se lo pongan allá. No, rayos X. El radiólogo toma el ultrasonido y ver que no haya pérdida de la arquitectura, que es lo que normalmente sucede en cáncer normal del ganglio. Si no hay factores de riesgo que me hagan pensar que ese ganglio es cancerígeno, entonces puedo revisitar al paciente en un mes para ver cómo va
En general, si la adenopatía persiste por más de 6 semanas, hay que biopsiar. Y tiene el tamaño que ya les dije, más de 1.5 centímetros para adultos y más de 2 centímetros para Más de niños. 6 semanas. Más de 6 semanas y persiste, hay que biopsiar. No, eso lo puedo revisar después de que lo vi. Sí. O sea, si cuando viene conmigo ya tiene todo ese tiempo, pues no hay una infección que te dure tanto, a menos de que sea una TB o tenga clínica. Pues. Entonces, no tienes nada de clínica, mejor piensa.